Drem Yollok. Saludos, Gundunik. Soy Aristo el Desarmado. Pero mucho antes de serlo, hace un año, subí un vídeo traduciendo algunos muros de poder y... nunca dejan trabajar tranquilo. Total que al final acabé abandonando el proyecto porque no sabía qué más traer. Hasta hoy os traigo el remake de aquel primer vídeo y su continuación, porque esto es... ¡Bonagut! ¡Otra vez interrumpiendo! ¿Nani? En fin, que esto es... Empezaremos con los gritos que solo tienen un muro de poder. Debo deciros que no todos cuentan cosas interesantes, pero comenzaré por uno que sí lo hace. Fuerza implacable. Fus Ro Da. Iremos hasta el túmulo de las cataratas lúgubres para darnos cuenta de que el muro es una advertencia para que no nos acerquemos. Het Nokfaal Balok Deimar Dodobagols, Arcanfus Dounslad Ragol Arbulon. Aquí yace el guardián, protector de la piedra del dragón, y una fuerza de infinita ira y oscuridad. Si hablásemos Dobazul, sabríamos que no conviene acercarse a ese lugar. Viajamos ahora a Solstheim para otro grito de un único muro de poder, Someter Voluntad, el cual tiene un mensaje bastante chistoso. Quetzegol Barukiv Barfingola, Wopraal Het Mulan Olgol Saran Onikiv Nunon, Wameis Guz Sinon Do Onik. Y permitid que haga una traducción más libre acorde al simpático mensaje. Esta piedra conmemora a Bar el Testarudo, que se plantó aquí, inmóvil como la tierra, esperando la iluminación, solo para volverse viejo en lugar de sabio. ¿Y dónde está Bar el Testarudo? Detrás de nosotros. Si está todo pensado. Otro grito de un solo muro es el de proyectar voz, que se encuentra en Punta Mellada. Y... ¡Ruth! Otra vez no me dejan trabajar tranquilo. En fin, habrá que pedirle amablemente que se vaya. ¿Ni siquiera me va a dar un alma? Ahora la has cagado, amigo. Bueno, ya podemos leer el muro. Modir Fingut Walan Quetzegol Seimahi Baruk Oscar Finmei Wensul Los Saló Arknisarot Zuum Dogbrod. Modir el Distante erigió este monumento en memoria de su hermano Oscar el Loco, cuya voz era débil y no el fuerte Zuum de su clan. Esto es interesante y creo que me ha dado material para otro vídeo, pero no os haré spoiler. Seguimos en Skyrim con un grito de 2 muros de poder. Absorción de vitalidad. Sí, sé que hay 3 muros, pero en el del Valle Olvidado no hay texto, así que la tercera inscripción solo aparecerá si cambias el orden en el que recoges las palabras de poder. En fin, vayamos a Punta de Arwin, donde nos espera otro mensaje chistoso. Het nok kopraan dos volo, guopiraak mulaak guakriin doba, nus nigaan guakriin pogaan. Aquí yace el cuerpo de Svolo, el cual tenía la fuerza para matar a un dragón, pero no la resistencia para matar a muchos. Svolo tenía la fuerza para matar a un dragón, pero no la suficiente como para matarnos a nosotros. Ahora iremos a la cripta de Nicholóbrego para darle a Serana unos flashbacks de Vietnam. ¿Necesitas algo? No, parece que ya lo ha superado. Buena chica. Entonces podemos examinar el siguiente muro de poder, que sí tiene algo muy interesante que contar. Lunger Walaan Quetzegol Amuli Baruk Thorgrima, Deimar Dosakon Yolos Arkdrog Dola. Lunger construyó este túmulo en memoria de su marido Thorgrima, poseedor de la llama rojiza y maestro de la magia. Me parece interesante porque Amuli significa únicamente marido, ya que esposa se dice Kiim, y Lunger suena a nombre masculino. No sé, tampoco soy experto en nórdico, si me equivoco que me lo digan. Así que es posible que este muro de poder nos cuente la historia de un matrimonio de 2 hombres. Como os decía, la tercera inscripción se mostrará si alteras el orden de recogida del grito, por lo que esta correspondería al muro del Valle Olvidado, a mi parecer, el cual está destruido. Hetma Arnvid Fal Stad Now, Wen Haas de Nos Mindin Kein Dogali Kolos, Rock o Faal Dilos Aram.
Y mira que me costó leer esta puta mierda. Bueno, aquí va. Aquí cayó Arvid el Desatado, cuya salud empeoró después de la Guerra de los Pinos, en la cual este recibió una herida mortal. Con el siguiente grito de dos muros pasa lo mismo. El tercer mensaje se mostrará si alteramos el orden. Viajemos con dificultades a la garganta de Peña Partida para desentrañar los secretos de Yol, que os adelanto que no es tan interesante como los otros. Quetzegol Barukiv Kir Yun Yafnar, Wolosag Nalaas Naal Yoldolot Doba Lodunost. Este monumento recuerda al niño rey Yafnar, que fue quemado vivo por el fuego del gran dragón Lodunost. Un destino terrible, sin duda, pero menos interesante es la inscripción del túmulo del hombre de polvo. Aesa Walan Quetzegol Bri Naji Baruk Zogil Fintor, Gwen Smoliin Akfrin Olsakohaim. Aesa construyó este túmulo en memoria de su hermana Zogil la Infernal, cuya pasión ardía con fervor como la forja roja. Y el tercer mensaje vendría a decir tal que así. Het Maherfoder Shulkrit, Sarot Konarik Dolumnar Dokren Hanu. Aquí cayó Herfoder Matasoles, poderoso señor de la guerra del Valle de los Sueños Rotos. Mi teoría es que el túmulo de Peña Partida es el de Jafnar, por ser el más pequeño. El del túmulo del hombre de polvo es en realidad el de Herfoder, ya que está enterrado con su séquito y es un túmulo importante. Mientras que Aesa erigió el de la garganta del mundo para recordar a su hermana. Esto, insisto, no es un hecho, es mi teoría. Por favor, déjame saber tu opinión en los comentarios. Otro grito de dos muros que no cuenta algo de especial interés es el de Torbellino Arrollador. O puede que sí. Viajemos hasta Respiro del Muerto para conocer el primer texto de este grito. Por Ácatos, que nunca dejan trabajar tranquilo. Veamos qué pone aquí. Bekil Walan Quetzegol Amuli Baruk Eyolf, Wenveisun los Sisaan Kobul Kest Ko Okaas Doluf. Bekil erigió este túmulo en memoria de su esposo Eyolf, cuyo barco se perdió en una oscura tempestad en el mar de lágrimas. Me parece curioso que en la tumba de Olaf Ojo Único no hablen para nada de él, a pesar de lo egocéntrico que era. Pero creo que sé por qué. Os lo cuento después de leer el siguiente muro, en Volsky. Hetnok Copraando Wiñol Falgul, Wenvintaas Tusvei, Seimlabu Dorragron Ogim. Aquí yace el cuerpo de Wiñolf el Torbellino, cuya brillante espada atravesó un ejército de orcos furiosos. Y bueno, el tercer muro de poder será sustituido dependiendo de qué palabra te enseñen los barbas grises, como ya hemos estado viendo. Este último dice así. Non vulbron, damaan darrot dofin fodis forma, oblivion loos nidnamed, spaan vadin vein. Honorable nórdico, recuerda estas palabras del veterano padre. Ni Oblivion alberga tanta furia como una doncella guerrera despreciada. Veréis, creo que uno de los muros de poder no es canon, entre comillas. Eso es lo que quería contaros. Y creo que el texto que sobra es el primero. De esta manera, a la tumba de Olaf le correspondería la inscripción del honorable nórdico, y a la de Volsung la de Wiñolf, que matizaré más en un futuro vídeo sobre sacerdotes dragón, de manera que el tercer muro de poder sería el sustituto, ya que el texto de Bekil no cuadra realmente con ninguno de los dos lugares. Esto es mera especulación, vuelvo a recordar, no tengo pruebas suficientes para afirmarlo. ¿Vosotros qué creéis? Y regresamos a Solstheim para finalizar este vídeo con el último grito del día. Furia de combate. 3 muros de poder, una única localización. Pensaréis que estando Zarstan para traducir las inscripciones es estúpido dedicar tiempo a esto, pero recordad que si queréis algo bien hecho tienes que hacerlo tú mismo. ¿Quién me asegura que lo que dice Zarstan es verdad? ¿Y si se lo inventa? Bien, vamos a comprobarlo. Aquí se describe a un guardián que derrotó a alguien llamado Mirak. De hecho, si no leo mal, dice que Mirak era un traidor. Muy interesante. Bien, él nos lo resume así. ¿Pero qué pone el muro exactamente? Pues... Hednok Faal Valok, Wokron Pogaas Morofa Okunslaad Mikrok Abdilon Vod Loxi. Aquí yace el guardián que consiguió mucha gloria por su eterna lealtad. Él se unió a los muertos con gran honor. Pues aquí no se menciona a Mirak para nada, Zarstan. A ver qué nos cuentas ahora. Esta escritura habla de un guardián que inspiró tanto a hombres como a dragones. Me pregunto si el guardián sería un hombre o un dragón. Vamos a comprobarlo.
Quetzegol Barukif Burdofaal Balok, Nombul Arsedova, Wended Lost Wakwanaar Tarodis Mirak. Túmulo en memoria del valor del honorable guardián siervo de los dragones, que encontró su destino tras vencer al traicionero Mirak. Sin embargo, aquí sí habla de Mirak, pero Zarstan no lo menciona. A ver el tercero. Aquí hay otra mención al guardián. Creo que en este momento estamos sobre su tumba. Pone que fue leal y que su recompensa fue una muerte honorable. Fascinante. Pues no, querido, aquí pone Nombulbron, Mafairak Damaan Sarok Balok Wenlot Akriin Shaan Neimuz Ark Dova. Honorable nórdico, recuerda por siempre al poderoso guardián cuyo gran valor inspiró por igual a hombres y dragones. Ya lo entiendo, los diálogos están desordenados. Vaya, vaya. Bueno, por ahora creo que lo dejaré aquí. Son 37 gritos, si no recuerdo mal, así que más vídeos vendrán. Sabed que no me he limitado a leer lo que ponía en us.net. Yo mismo he comprobado la traducción de cada muro para asegurarme de que no os traigo algo equivocado. Así que me despido, por ahora. Log Thuum.